Soy mexicano. Cuando era más joven no encontraba trabajo en la ciudad, ya que debido a mi responsabilidad no terminé la preparatoria y los trabajos en la ciudad los sentía muy exigentes. Más bien es que no quería hacerme responsable y buscaba la forma más fácil solo para que mis padres no me llamaran la atención. Tuve trabajos sencillos y aunque pagaban poco, realmente no me interesaba el salario. Solo buscaba una forma de vida fácil y cómoda. Tuve un compañero en la primaria. Era un vecino de la calle siguiente, pero coincidimos en el mismo grupo desde la primaria, secundaria y hasta la prepa, de tal forma que casi siempre estudiamos juntos. Pero él sí terminó la preparatoria y hasta la universidad. Las cuestiones de la vida nos distanciaron un poco durante algunos años. La última vez que lo vi, venía de España. Me contó su plan de vida. Sacó su pasaporte solo para poder viajar a Sevilla como turista. Luego de ese viaje haría otro. Entraría como turista, pero en esta ocasión permanecería ilegal en España hasta conseguir la forma de recibir la ciudadanía. Por la forma en la que me platicó la situación, me animó a hacer lo mismo. Yo tenía un dinero ahorrado de mis salarios mal pagados. El pasaporte no es un documento difícil de conseguir, así que no me tomó mucho tiempo emprender el mismo camino. Pensé que estando allá quizá él podría ayudarme a conseguir trabajo, así que me decidí a alcanzarlo en cuestión de unos pocos meses. Durante ese tiempo estuve en contacto con él, pero el día que llegué a España no pude contactarlo. Una sensación de desesperación se apoderó de mi corazón. No sabía qué hacer o a dónde acudir, sin embargo decidí que no me afectaría. Lo importante es que ya estaba ahí y aún tenía un poco de dinero para poder sobrevivir unos días. Con el paso de los días el dinero se me acababa peligrosamente, de tal forma que la segunda semana yo estaba desprovisto de todas mis necesidades básicas. Durante ese tiempo recurrí a hospedarme en casas de huéspedes donde aceptaban a personas con bajos recursos. En una de estas casas de huéspedes había un joven de aproximadamente mi edad. Comenzamos a llevarnos muy bien y platicábamos en ocasiones por horas. Supongo que me gané su confianza y él se ganó la mía. Una tarde, durante una plática, le conté que mi plan, al igual que el de mi amigo, era permanecer como ilegal en España hasta conseguir la forma de recibir la ciudadanía. Él me comentó que tenía un tío en las afueras de la ciudad, el cual tenía una granja de cerdos, y que en ese momento estaba necesitando a alguien que le ayudara con cuestiones generales, como ir a comprar el alimento para los cerdos, trasladarlo de un lugar a otro en el centro, prácticamente ser un mensajero. Era un trabajo sencillo, nada sucio, y para mi comodidad es justo lo que me gustaba. Un trabajo sencillo y muy bien pagado, a diferencia de los otros trabajos que podría conseguir en México. No podía desaprovechar la oportunidad. En menos de una semana yo ya me encontraba en la granja trabajando para aquel tío. Mis primeros días fueron muy fáciles. Únicamente me enviaban a comprar alimento para los cerdos a la forrajera. Incluso el dueño me asignó un vehículo. Nada nuevo, pero tenía forma de poder trasladarme a la ciudad si yo tenía necesidades personales. Me asignó una habitación para poder dormir con mi propio baño y por el alimento no debía preocuparme, pues la servidumbre se encargaría de alimentarme. Únicamente debía hacerme cargo de mis productos de higiene personal y mi vestimenta. La granja era muy grande. Nunca supe cuántas hectáreas abarcaba, pero sí era un lugar muy grande. Los cerdos estaban divididos en secciones y cuadrantes. No se me permitía acercarme a ciertos lugares de la granja. Especialmente no tenía autorizado acercarme al almacén. El dueño era una persona muy agradable. En varias ocasiones me tocó llevarlo a visitar a sus padres o me pedía que lo llevara a restaurantes. En otras ocasiones me invitaba a comer o cenar. Algo que me parecía muy raro era que su rutina de vida era nocturna, por lo tanto la mía también. Prácticamente tenía toda la mañana libre. Aunque el dueño no vivía en el mismo departamento donde se me asignó vivir, desde mi ventana podía ver su casa, donde las luces se mantenían encendidas casi toda la madrugada. Yo debía estar pendiente por si el dueño tenía alguna actividad para mí. En ocasiones escuchaba mucho ruido desde su casa. Yo nunca conocí a su esposa ni a sus hijas, pero sí a su hijo. En realidad no estaba obligado a servirle a él, a menos que el dueño me lo solicitara, algo que no era muy común. Después de meses estando ahí, se me hizo fácil apoyarle en una urgencia que tenía, y no esperé la autorización de su padre. Ese fue mi gran error. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Únicamente debía llevarlo al almacén que se encontraba en el extremo norte de la granja y esperarlo a que saliera. Yo nunca había ido a ese lugar, pues también lo tenía prohibido. Pensé que si era algo tan sencillo como llevarlo y esperar a que saliera y regresarlo, no sucedería nada malo.
pero estaba equivocado. Esperé por 40 minutos a que saliera, pero no lo hacía. Había estado esperando demasiado tiempo, considerando que yo debía estar dispuesto por si su padre me necesitaba por alguna tarea, y dado que no tenía autorización para estar en ese sector, y mucho menos para servirle a su hijo, lo que menos me preocupaba era el regaño. Yo seguía siendo un indocumentado viviendo de manera ilegal en un país lejano de mi hogar. Entonces comencé a preocuparme. Bajé del auto y fui a tocar aquel almacén. No recibí respuesta, sin embargo, la puerta estaba abierta. ¿Has escuchado que dicen que la curiosidad mató al gato? Pues es cierto. Entré al almacén, era un edificio muy grande. Se escuchaba mucho eco, el piso estaba muy liso y mis tenis deportivos rechinaban con cada paso que daba. Era un pasillo largo con varias puertas de ambos lados. Al frente, al final del pasillo había otra puerta, pero esta era diferente. Parecía que era una cámara de refrigeración bastante grande. No había dado muchos pasos cuando vi que una de las puertas a mi derecha estaba mal cerrada. Pensé que allí encontraría al hijo del dueño, pero lo que vi me dejó sin palabras. Era algo que de momento no supe identificar. Momentáneamente me olvidé que estaba en la granja, pues el lugar parecía un hospital. Dentro de la habitación se encontraban 6 camas con pacientes muy obesos. No me había percatado al inicio, pero estaban totalmente inmovilizados, atados de manos y pies y con mangueras de respiración en sus narices. Realmente estaban muy obesos. La puerta detrás de mí se cerró de golpe y uno de los enfermos despertó. Muy alertado y aún atontado me dijo que me acercara. Me preguntó la fecha. Se notaba muy nervioso y alterado. Quise salir, pero él me detuvo. Comenzó a contarme lo que le había sucedido. Yo tenía el tiempo contado, pero la curiosidad que sentía era suficiente como para arriesgarme unos minutos más. Escuchando su historia me dijo que había viajado como turista. En el restaurante, un joven como de mi edad le ofreció trabajo. Él aceptó, pues solo sería unos días. Pero en cambio lo drogaron y lo mantuvieron en cama, engordándolo como si fuera ganado. Aún no había terminado de contarme su historia cuando se escucharon gritos. Yo me apresuré a salir, pero este me pidió que le ayudara a escapar. Dudé para soltarlo, pero aún así lo hice. Lo liberé. Al salir de la habitación giré y me di cuenta que todos los que allí estaban parecían latinos, unos más chaparros, otros más altos, pero todos tenían rasgos faciales latinos. Fue donde puse atención que quien ayudó a liberar, por su acento, parecía colombiano. Cuando digo que pesaba unos 180 kilos no exagero. Le costaba mucho trabajo caminar, además debía tener muchos meses acostado, pues se notaba que le dolía la espalda y quizá las rodillas. Yo no pude hacer más por él, así que al salir lo dejé que huyera como pudiera. Únicamente me subí al carro y me alejé del almacén. Me di cuenta que la granja de cerdos además engordaba latinos, de los cuales desconozco su final, pero ese grito que se escuchó en la cámara de refrigeración al final del pasillo me da una idea de a dónde van a parar todos aquellos hombres. Traté de no hablar con el dueño de la granja, pues me sentía muy incómodo al estar en su presencia. No pude simplemente dejar de pensar sobremanera aquello que había sucedido, así que una mañana, sin avisar, simplemente huí de aquella granja, pensando que pude haber caído en sus manos y ser parte de la granja como carne para venta. Nunca di parte de las autoridades, pues como habitante ilegal me daba miedo ser deportado de mi país. Pensé que los dueños de la granja me buscarían por toda España para hacerme callar. La curiosidad mató al gato. Así concluye La Zona del Terror, donde las sombras susurran secretos y las historias cobran vida.